Mil gracias por la presentación, por la invitación y muy buenas noches para todos. Es un gusto pues estar acá compartiendo esto con ustedes. Mi nombre pues es, como ya lo dijeron, César Patiño, médico radiólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente pues trabajo en el Hospital San Vicente Fundación y soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, también del curso de radiología. Y hoy pues les traemos esta primera charla precongreso, que es el enfoque del politrauma por imágenes. ¿Listo? Este es el contenido que les propongo. Una introducción con unos datos generales pues sobre el trauma, una revisión de recomendaciones actuales sobre el enfoque de los pacientes, sobre todo previo pues como a las imágenes. También vamos a ver entonces lesiones comunes y perlas diagnósticas en trauma encefalocraneano, en trauma de tórax y trauma de abdomen, unas conclusiones y un espacio para preguntas. Entonces, sabemos pues que el trauma es una condición desde el punto de vista epidemiológico pues muy relevante dada su frecuencia y su impacto en morbilidad y mortalidad. En el mundo se estiman 16.000 personas que mueren diariamente como resultado de lesiones traumáticas. Esto representa aproximadamente el 10% de las muertes a nivel mundial y sabemos que es la primera causa de muerte en hombres menores de 45 años en Colombia y en varias partes del mundo, principalmente en poblaciones de bajos y medianos ingresos. El 90% pues, de los accidentes y de la mortalidad relacionada con accidentes ocurren en estos países. Y con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Se dice que 3/4 de las muertes relacionadas con accidentes, 4/5 de los homicidios y 2/3 de las muertes relacionadas con guerras pues ocurren en hombres. Eh, y sabemos pues que es lo que nos vamos a enfocar mucho en esta charla también, pues como la detección de lesiones tempranas y cómo enfocar inicialmente esas imágenes, porque el tiempo pues es un factor relevante como lo es en el accidente cerebrovascular para el cerebro, como lo es para el miocardio, lo mismo para el mismo paciente al enfrentar pues el politrauma, que es una condición sistémica bastante grave. Entonces el tiempo es un factor relevante para la supervivencia del paciente politraumatizado. Si juntamos todas las causas de muerte accidental, no intencional, suicidios, homicidios, pues superan la mortalidad de otras condiciones bastante prevalentes como el cáncer, la enfermedad cardíaca, entre otras. Y por supuesto que el impacto económico pues es bastante significativo en todo el mundo, tanto en países de altos ingresos como de medianos y bajos ingresos. Esta es una gráfica reciente que conseguí del DANE del 2024 y del 2025 respecto a la mortalidad, las primeras causas pues, de muerte, en las que aquí solo incluyen la agresión con disparo de armas de fuego, y es la tercera causa de muerte en el 2024 y se mantiene en el 2025, y como vemos acá, una preponderancia pues, en el sexo masculino, sin incluir las causas de muerte pues, accidental por accidentes de tránsito, no intencionales, etcétera. Entonces, pues es una condición muy compleja pues, muy significativa desde el punto de vista epidemiológico. Sabemos que cerca al momento inicial del trauma, la mayoría de las lesiones pues van, o las que causan la mayor parte de la mortalidad son lesiones muy graves en el sistema nervioso central y en los grandes vasos, en general en el tórax, laceraciones del tallo cerebral, grandes laceraciones cerebrales, de transecciones de la aorta y lesiones pues transfixiantes del mediastino y del corazón pues que van a ocasionar la gran mayoría de la muerte. Muy pocos de estos pacientes pues con estas lesiones van a llegar vivos al hospital, pero donde nosotros debemos impactar definitivamente es en la detección temprana y el tratamiento de estas lesiones que aparecen un poco después, en las primeras horas después del trauma y que son las que van a contar por esa mortalidad, ese segundo pico de mortalidad hospitalaria, y son las lesiones, el sangrado intracraneal, ¿no? Principalmente epidural, subdural, el hemoneumotórax, por supuesto las fracturas de la pelvis y de los huesos largos y las lesiones vasculares asociadas a ellas, y el trauma abdominal también derivado pues como del sangrado y del shock que puede ocasionar esto. Ya más tardíamente pues vamos a tener complicaciones derivadas de la infección de sitio operatorio, de la sepsis pues relacionada como a las complicaciones quirúrgicas de las intervenciones que se hicieron acá. Entonces, les traigo esta guía que es del Colegio Real del Reino Unido, ¿sí? Fueron actualizadas en el 2024 y ellos nos dan 20 recomendaciones o 20 estándares
de manejo para el enfoque del paciente politraumatizado en el servicio de radiología. O sea, es una guía específica para el tema que estamos tratando, el enfoque del paciente politraumatizado en imágenes. Estas son como las más relevantes que extraje pues como del documento. Y lo que nos recomiendan es entonces que idealmente para el enfoque de estos pacientes tengamos un tomógrafo cerca de la sala de urgencias o que por lo menos esté planeado en términos de habilitación, acreditación, que esto se tenga pues en un plan. En estas recomendaciones también entonces que el equipo, que haya un equipo, nos recomienda que haya un equipo de rayos X dentro del servicio de urgencias y que radiología, y que ojalá, pues si está dentro de las posibilidades de la institución, que haya radiología intervencionista disponible al llamado. Este punto me parece muy importante, es el quinto estándar de manejo, y es que las radiografías que nos han enseñado, la serie radiográfica de trauma de columna cervical, tórax, pelvis y el FAST, pues no deberían retrasar la realización de la tomografía si se dispone de una tomografía cerca a la sala de urgencias pues de una forma rápida, pues podríamos obviar estos pasos y no perder tiempo. En el noveno estándar nos recomienda la tomografía corporal total. Les voy a mostrar un poco de evidencia respecto a estos protocolos. También nos menciona entonces que pues, como radiólogos y el equipo de radiología como tal, pues debe de tener un protocolo para un reporte preliminar en tiempo real, casi que inmediato, al equipo tratante de urgencias, de trauma, de cirugía, etcétera, y un reporte definitivo máximo en una hora que ellos llaman como la hora dorada o the golden hour, para disminuir la mortalidad, ¿sí? Y idealmente siempre estar retroalimentándonos de estos casos que son muy complejos, que pueden tener hallazgos en múltiples sistemas y pues discutirlos en un equipo multidisciplinario para facilitar el aprendizaje y no cometer pues los mismos errores en la atención de estos pacientes tan complejos. Aquí solamente para mencionarles que siempre pues, debe haber una comunicación muy fluida entre el equipo tratante o el equipo y principalmente el líder del equipo de trauma con el radiólogo y el equipo de radiología. Incluso hay un estudio que hablan pues como de una comunicación que describen acá, una comunicación en asa cerrada, ¿sí? Que mejora la supervivencia de estos pacientes. Aquí tenemos un hazard radio en este tipo de comunicación con un líder que lo describen en este artículo de 3.3, con un intervalo de confianza pues que no atraviesa la unidad de una P estadísticamente significativa. Entonces la comunicación simplemente es crucial, y nos mencionan en ese artículo que el contexto de trauma agudo no es el lugar para desacuerdos sobre el manejo del paciente, y las decisiones pues inmediatas se deben tomar por un líder del equipo de trauma, pues que esté designado como previamente, que sea como el más experimentado, y que todo sea pues como por el bien del paciente. Entonces, respecto a ese traslado previo al tomógrafo a la sala pues, de radiología del paciente politraumatizado, pues debemos tener como unos estándares y unos protocolos muy claros, ¿sí? Sabemos que trasladar a un paciente con politrauma al tomógrafo pues va a significar un poco de retraso en su manejo, quizá pérdida sanguínea, choque, y probablemente pues pensemos que esto puede aumentar la mortalidad, y de hecho pues es así si no se hacen las intervenciones pues a las que hay lugar. Sin embargo, entonces nos mencionan en estos estándares que la velocidad es la esencia, tener presente que tiempo es tejido, tiempo es órganos, es vida, y que retraso es deterioro, discapacidad y muerte. Entonces, debemos hacer las cosas rápido, pero las debemos hacer bien para pues evitar disminuir la carga de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Idealmente entonces llevar a estos pacientes a evaluación tomográfica con un equipo de soporte vital entrenado y reanimación que debe estar disponible en el servicio de radiología. Entonces, mencionando esto de que el tiempo es muy valioso, pues siempre nos ha enseñado que en estos pacientes los enfocamos inicialmente con esta serie de rayos X de trauma, que pues habíamos mencionado que la máquina de rayos X pues debería estar dentro del servicio de urgencias. Entonces, tomar una placa de tórax, una de columna cervical y una de pelvis como para darse una imagen global del paciente. Sin embargo, esto puede inducir retrasos, y en las recomendaciones que les menciono nos indican que pues de pronto la radiografía de tórax podría preceder la realización de las tomografías. La Sociedad Británica de Ortopedia y Cirujanos de Columna desaconsejan la radiografía de columna cervical, pero que hay que mantener la inmovilización tanto cervical como pélvica, hasta la realización de las imágenes de
tomografía, ¿sí? Algo similar con el FAST, que siempre pues, se ha mencionado que se debe realizar en pacientes inestables para detectar pues líquido pericárdico o líquido intraabdominal y pues para llevar a cirugía. Sin embargo, miren el valor predictivo negativo de este estudio en este contexto pues de politrauma puede ser tan bajo como el 50%, es decir, tirar una moneda al aire. Y es sobre todo pues porque el ultrasonido sabemos que es operador dependiente, ¿sí? Y pues por supuesto la ecografía a la cabecera del paciente pues no va a proporcionar información adicional a la obtenida en el tomógrafo, pues en las imágenes de tomografía y no se debería realizar si va a retrasar pues la realización, que valga la redundancia, de las tomografías, ¿sí? Muchas veces esto sucede en los servicios de urgencias, pues mientras estabilizan al paciente, le canalizan la vena, mientras el oxígeno, todo lo demás, o suturas de grandes heridas, la inmovilización pélvica, etcétera, pues se puede revisar si esto no implica un mayor retraso. Eso podría pues ayudar a tomar decisiones, pero que no sea un motivo de retraso de traslado del paciente al tomógrafo. Entonces, respecto a la tomografía, hemos pensado de pronto y nos asustamos de pronto en llevar un paciente inestable hemodinámicamente al tomógrafo, pero es recomendable y por eso pues la idea es que el tomógrafo pues esté cerca del servicio de urgencias y se puede llevar al paciente luego de una estabilidad inicial. Probablemente no sea la mejor estabilidad, las mejores condiciones del paciente, pero sí nos mencionan pues que lo ideal es después de realizar transfusiones, si son, pues si están indicadas, de estabilizar la columna cervical, la pelvis, de realizar sutura de grandes heridas que estén sangrando pues visiblemente de forma activa, ¿sí? Pues esto puede orientar bastante al cirujano para establecer un plan quirúrgico, ¿verdad? Entonces, a través de las imágenes, como veremos, pues podemos establecer qué lesiones de pronto son las que están llevando a esa inestabilidad hemodinámica del paciente y trazar de pronto un plan de trabajo que otras imágenes puede que no nos estén mostrando, pues como las radiografías o incluso el FAS positivo, que pues puede que tenga sus limitaciones pues diagnósticas, ¿sí? Definitivamente si el paciente pues no responde a ese manejo inicial y tiene hallazgos evidentes pues que necesitan una indicación quirúrgica, que tengan una indicación quirúrgica clara ya por clínica, por el mecanismo de trauma, una visceración, heridas pues penetrantes evidentes con sangrado activo pues externamente visible, pues obviamente la obviaremos esto, ¿verdad? Entonces, trasladarlo al tomógrafo de forma segura implica un acceso venoso de muy buen calibre en el pliegue antecubital derecho, idealmente, mínimo 18 o 20 Gauss. En los estándares recomiendan que incluso se podría contrastar por vía intraósea, pero no es, en nuestro medio por lo menos no tenemos la experiencia de este procedimiento. Se dice que la vía intraósea puede tolerar velocidades de inyección de 4 centímetros por segundo, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es ojalá que podamos pues canalizar una vena de buen calibre, ¿sí? La estabilización que les mencionaba, las suturas, si el paciente se le pasa una sonda vesical, sería bueno pinzarla y recordar que si tenemos una mujer en estado de embarazo, pues su estado de salud es la prioridad. Recuerden que este no es el momento como para discusiones entre el equipo, sin embargo, pues la comunicación es clave para definir si hay que hacer las imágenes y ya pues establecer como el manejo. Esto me parece muy importante porque muchas veces la única información clínica con la que contamos en radiología es politrauma, ¿sí? Entiendo pues que las limitaciones de un servicio de urgencias son complejas en cuanto a tiempo, en cuanto a la velocidad de la atención, pero en estos estándares de manejo nos recomiendan que la información clínica mínima que se espera que tengamos para analizar las tomografías es esta, el mecanismo de trauma, los hallazgos en una revisión primaria al examen físico, como en las áreas pues, de mayor preocupación, si el paciente tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica, el resultado, la interpretación de estudios especiales pues, dirigidos, como por ejemplo el FAS, hecho por el urgenciólogo o por el cirujano general, cualquier antecedente clínico médico que se conozca del paciente que se haya logrado extraer pues, de los acompañantes, si se conocen, si es posible, y pues estar en una comunicación constante con el líder del equipo de trabajo.
Respecto a lo que les mencionaba, el protocolo de TAC corporal total o el pan scanning, como se conoce, también, pues hay evidencia que incluso en estas guías del Colegio del Reino Unido que les mencionaba, eh, se trata de favorecer que en estos pacientes severamente traumatizados o politraumatizados se haga un protocolo de tomografía corporal total, ¿sí? Que incluye pues desde la convexidad del cráneo hasta el tercio medio de los fémures, ¿sí? Ese sería pues como la definición. Y la evidencia más o menos de la última década realmente pues sí menciona que tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, y aquí les traigo como un corto resumen como de grandes estudios que se han hecho al respecto. Por ejemplo, un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo que tenía como objetivo evaluar si la tomografía corporal total tiene algún efecto sobre la mortalidad. Y se evaluaron 16.719 pacientes y al 55% se les realizó un ataque corporal total. Y aquí les estoy señalando entonces la tasa de mortalidad en porcentaje a los que se les hizo versus los que no. Y miramos que en todo, pues analizando todos los pacientes, o sea, tanto los chocados como, no, como los que no están chocados, o discriminándolo por los que ya estaban severamente chocados, definidos con una presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio o con shock moderado entre 90 y 110, pues la mortalidad disminuía, ¿sí? En algunos casos estadísticamente significativo, aquí vemos los valores de P, con un número necesario a tratar, pues más o menos bueno, no el mejor, pero pues no tan malo. Intervalos de confianza que no atraviesan la unidad en algunos pues de los subgrupos analizados. Entonces, se favorece pues como un poco este metaanálisis también que incluyó 11 estudios con 32.207 pacientes, un poco heterogéneos, pues incluyó estudios de corte prospectivos, otros retrospectivos, no aleatorizados, e incluían todo tipo de trauma, penetrante, cerrado y por aplastamiento. Y solamente de estos, 5 estudios reportaron mortalidad pues como resultado a las 24 horas, que fueron los que se tuvieron en cuenta. Y vemos que pues en general hay una reducción pues, para este estudio estadísticamente significativa de la mortalidad general y a las 24 horas, como estamos viendo aquí, que favorece la realización de tomografía corporal total versus las tomografías selectivas. Es decir, yo sospecho que solamente tiene trauma torácico-abdominal, pues hago solo estos dos segmentos y no necesito cráneo, ni columna cervical, ni nada más, pues porque no sospecho que tenga lesiones. Es eso. Sin embargo, pues esto ha sido controversial. Aquí, por ejemplo, no encontraron diferencias realmente en la mortalidad, los intervalos de confianza atravesando aquí la unidad. Un poco, pues, si hemos desplazado aquí, pues como que favorece, aunque no estadísticamente significativa, la realización de tomografía corporal total, pero tampoco encontraron diferencias significativas en la dosis de radiación, que es otra de las preocupaciones cuando se hace la tomografía corporal total, y la estancia en el servicio de urgencias fue la misma. También en otros estudios se ha mencionado que se detectan lesiones que no eran, pues que no requerían algún manejo específico, o lesiones o hallazgos incidentales, pues que de pronto podrían complicar un poco el enfoque del paciente. Entonces, esto ha sido controversial, como les digo, en las guías de Inglaterra probablemente se haga más digamos, en el medio por las recomendaciones que ellos tienen en la evidencia, pero en nuestro medio esto no está del todo protocolizado y es como muy a discreción del líder del equipo tratante, pues, listo. Siempre tenemos que comunicarnos con el líder para definir esos protocolos, porque no siempre vamos a hacer la misma imagen, ¿sí? Uno tiene en su mente, vamos a hacer una tomografía contrastada para descartar, pues para evaluar el trauma, pero la tomografía contrastada pues tiene varias fases y cada fase nos va a aportar una información diferente, y es importante planear esto, pues lo que vamos a hacer con el equipo para pues no dar más dosis de radiación de la debida, más dosis de medio de contraste, y no hacer cosas que no necesitamos o de pronto que nos quede faltando para evaluar lesiones sospechadas. Entonces, la fase simple no siempre la vamos a necesitar, ¿sí? Esto de pronto está muy en el imaginario del médico tratante, es que siempre necesitamos la fase simple. Cada vez pues nos hemos dado cuenta de que con una fase arterial y una fase portal, principalmente una fase portal, podríamos definir caracterizar la gran mayoría de las lesiones, ¿sí? Lo mismo con las adquisiciones tardías.
Idealmente, entonces, el radiólogo debe estar ahí después de la adquisición de las imágenes para tratar de dar un reporte radiológico como una lectura primaria en tiempo real, para reportar pues como las lesiones más graves a nivel del sistema nervioso central, toracoabdominal y lesiones vasculares que requieran intervencionismo por radiología intervencionista, que idealmente y según las guías pues debería estar disponible para estos pacientes en los próximos 30 minutos después de la detección de la lesión en las imágenes, ¿sí? Entonces, ya viendo estos protocolos, vamos a empezar entonces con las imágenes en trauma craneoencefálico, trauma de tórax y trauma de abdomen, ¿sí? Entonces, respecto al trauma craneoencefálico, el diagnóstico pues, clínico con la escala de coma de Glasgow es muy importante para nosotros porque pues, nos va a orientar sobre los hallazgos que podamos encontrar, específicamente cuando no tenemos muchos hallazgos y el paciente está pues, con un importante deterioro en la escala de coma de Glasgow para sospechar el daño axonal difuso. En este caso, la tomografía simple, a diferencia del tórax y del abdomen, es la imagen de elección para el diagnóstico y seguimiento de todas las lesiones relacionadas al trauma. Porque el sangrado intracraneal, pues como vamos a ver, es hiperdenso, es un contraste en sí mismo y pues nos va a permitir evaluar la mayoría de las lesiones sin el uso de medio de contraste. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Digamos, los objetivos principales son el sangrado intracraneal, caracterizarlo, si es un sangrado intraaxial o un sangrado extraaxial que vamos a ver. Las fracturas, hay unas fracturas puntuales que deberíamos reconocer para prevenir complicaciones, probables complicaciones relacionadas a esas fracturas y complicaciones intracraneales. Entonces, respecto a las fracturas, es importante porque a veces uno puede que no vea el sangrado intracraneal, ¿sí? Porque es muy laminar, puede que sea muy pequeño, pero uno ve la fractura del cráneo, ¿sí? Y uno se devuelve a la imagen y encuentra el sangrado, porque usualmente cuando tenemos estas fracturas lineales, en este caso acá vemos una fracturas del ala del esfenoides izquierda y en esta de la escama del temporal. Son fracturas que están desplazadas, que tienen múltiples fragmentos, que tienen incluso hundimiento de la tabla ósea, por lo que es muy probable que hayan lesionado ramas de la arteria meningea media que vienen acá pues pegadas aquí dentro de la tabla interna ósea. Entonces, de pronto uno pasa muy rápido, no ve el sangrado, puede ser pequeño, laminar, pero entonces ve la fractura, se devuelve otra vez y entonces ahí cerquita de la fractura, pues es importante caracterizar esos sangrados, ¿sí? Las reconstrucciones tridimensionales que todas las estaciones de lectura de radiología pues tienen esta opción, nos pueden caracterizar mucho mejor estas fracturas para pues, representarlas mucho mejor como para que no se nos pasen. Es muy importante, además de eso que acabamos de mencionar, definir el trayecto de las fracturas respecto a los forámenes del cráneo, ¿sí? Sobre todo si esas fracturas tienen trayectos en forámenes tan relevantes como por ejemplo los conductos carotidios, ¿sí? O están en proximidad de los senos venosos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la confluencia de los senos venosos vemos que hay una fractura lineal, pero también hay una acá que atraviesa el conducto carotidio y es importante caracterizarlas y detectarlas porque puede que no en el momento en el que estamos viendo la fractura, pero posteriormente estos pacientes pues presenten un sangrado derivado de una lesión vascular, ¿sí? Los fragmentos óseos pueden lacerar y lesionar las estructuras vasculares tan importantes como la carótida interna, la vena yugular, los senos venosos y ocasionar sangrado y pues, por ejemplo, en este caso, un sangrado activo en la fosa posterior pues puede implicar alta carga de mortalidad para el paciente, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos o detectemos fracturas con estos trayectos en los conductos, sobre todo vasculares del cráneo, como es el conducto o los conductos para las arterias carótidas o cercano a los senos venosos, pues entonces debemos hacer una tomografía contrastada en fase angiográfica, arterial y venosa para descartar lesiones asociadas. Entonces es un tip diagnóstico que de pronto no lo tenemos presente, de pronto las fracturas las pasamos por alto porque vemos muchos hallazgos intraaxiales, sangrado intracraneal, que obviamente pues requiere intervención, es muy significativo, pero estos son lesiones secundarias que de pronto se nos pueden pasar por alto. Y pues ahora sí caracterizar pues lo que es el sangrado, ¿verdad? Entonces, si es un sangrado extraaxial o intraaxial, importante caracterizarlo. Entonces, de los extraaxiales, los más importantes son el epidural y el subdural.
Entonces, el epidural tiene unas características muy definidas por imagen, que es la famosa forma en lente biconvexo, ¿cierto? O sea, parece como una gafita o un ojo, ¿cierto? Dos convexidades, y es porque esto está por encima de la dura madre. Entonces la dura madre le hace como una camita acá, y el otro lado pues se amolda como a la tabla ósea, ¿sí? Entonces esa es la primera característica del sangrado epidural, que tiene una forma de lente biconvexo. Otra de las características es que va a estar limitado usualmente por las suturas. Entonces, aquí estaría la sutura coronal del cráneo, más o menos a este nivel, y aquí estaría más o menos la sutura lambdoidea, ¿sí? Del lado izquierdo en este paciente. Entonces, el hematoma epidural usualmente tiene esa limitante, está atrapado entre las suturas, precisamente porque ahí están los puntos de anclaje de la dura madre. Entonces, es un punto en el que el sangrado pues ya no puede superar. Obviamente, esto puede ser variable, porque si hay fracturas en esos sitios de anclaje, se puede extender y cruzar las suturas, pero pues no es lo usual. A diferencia del hematoma subdural que vamos a ver a continuación, el epidural sí puede atravesar la línea media, ¿sí? Entonces, sí lo podemos ver, por ejemplo, acá atravesando la línea media. Y un signo muy importante, o digamos un dato relevante, es que el sangrado epidural en la gran mayoría de los casos es agudo, ¿sí? Esto es por una fractura, está usualmente asociado a una fractura del cráneo, una lesión de una rama de la arteria meningea media. Es un sangrado agudo, pues que tiene deterioro agudo del paciente, y por eso que lo vamos a ver hiperdenso, como lo estamos viendo en estas imágenes de tomografía simple de cráneo. Y acá un signo, que es lo que está señalando esta flecha, que es el signo del remolino, que nos habla que ahí hay sangrado activo. Eso es una cosa importante. El sangrado activo hiperagudo, o sea, muy temprano, se puede ver hipodenso. Y es por eso que estamos viendo como zonas de menor densidad dentro de ese hematoma epidural, que nos habla de que el paciente pues, se puede deteriorar rápidamente desde el punto de vista neurológico por el efecto de masa que esto tiene. Diferente a lo que puede pasar con el hematoma subdural. Entonces, el hematoma subdural, que está pues por debajo de la dura madre, este no siempre es agudo, ¿sí? Se puede, digamos, establecer ahí en el tiempo, y podemos encontrarlo en situación subaguda o crónica, ¿sí? Dependiendo pues como del tiempo de evolución. En el hematoma subdural agudo, entonces, para diferenciarlo del epidural, entonces es la famosa forma de semiluna o de media luna, ¿cierto? A veces cuando son muy pequeños, es difícil diferenciar. Será un epidural laminar muy pequeño versus un subdural. Es complicado, pero de pronto otros datos nos pueden ayudar, como si tiene una fractura o no tiene una fractura, ¿cierto? La distribución, a veces pues el subdural se distribuye como más en el espacio subdural, precisamente, y el epidural rápidamente adquiere esa forma biconvexa por las características que acabamos de mencionar. Pero en general entonces vamos a encontrar eso, es una forma de semiluna. A diferencia del epidural, que sí puede atravesar la línea media, el subdural no lo puede hacer. Y esto es un dato importante. Miren, aquí la línea media vemos una línea hiperdensa, ¿sí? Y es porque el hematoma subdural se puede extender a la línea media, a la fals del cerebro, o incluso al tentorio, ¿sí? A veces no vemos que el hematoma subdural es muy laminar, es muy poquita cantidad en la periferia, pues, hacia la convexidad del cerebro. Puede que no lo detectemos con facilidad, pero detectamos esa línea hiperdensa, que no es normal verla tan hiperdensa en la tomografía simple de la faz del cerebro. Y ahí es que nos podríamos dar cuenta de que en realidad el paciente pues tiene un hematoma subdural que tiene una extensión interhemisférica, que puede ser a la fals, así como lo estamos viendo aquí en la línea media, o también al tentorio, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo. Ahí en estos hematomas subdurales agudos, que se ven hiperdensos, iguales que el hematoma epidural, pues hay unos factores que pueden disminuir la densidad. No es lo más frecuente, pero hay que tenerlo presente. Si conocemos, por ejemplo, que el paciente tiene un síndrome anémico crónico, pues esto se puede, pues a pesar de que sea un hematoma subdural agudo, lo puede hacer isodenso y pensar que es más subagudo. Entonces de pronto se difiere la cirugía, o cambia el manejo. Pero entonces es importante considerarlo, de que si estamos viendo isodenso, un hematoma subdural en un paciente con un síndrome anémico conocido, pues es agudo. Lo mismo cuando hay fístulas de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es hipodenso, y pues al mezclarse con la sangre puede disminuir su densidad,
pacientes con coagulopatía, lo cual no es infrecuente en el contexto de politrauma. Y como les mencionaba, el sangrado hiperagudo muy, muy temprano se puede ver hipodenso y hacernos confundir con que es un hematoma, por ejemplo, subdural crónico. Entonces aquí a continuación les muestro las diferencias entre el hematoma subdural agudo, el hematoma subdural subagudo y el hematoma crónico. Entonces el agudo es en los primeros días muy hiperdenso respecto al parénquima cerebral, ¿cierto? Y es, digamos que no hay mayores dificultades en su diagnóstico, al igual que el crónico, que se ve hipodenso respecto al parénquima cerebral, nunca tan hipodenso, o la mayoría de las veces no es tan hipodenso como el líquido cefalorraquídeo, pero claramente pues tiene una densidad menor respecto al parénquima cerebral. El difícil es el hematoma subdural subagudo, ¿sí? Porque la densidad es similar a la del parénquima cerebral. Y si tiene un hematoma subdural subagudo bilateral, entonces esto nos puede complicar un poco porque no tenemos cómo comparar, ¿cierto? Y como es tan parecido al parénquima, uno puede pensar que simplemente pues el paciente no tiene nada, esto ha pasado y lo vemos pues con alguna frecuencia, que se interpretan estas imágenes pues de forma errónea como normales, porque es difícil, pues sí, se puede, digamos, en el trajín de un servicio de urgencias, esto se puede pasar por alto pues con facilidad, pero entonces siempre estar como muy pendientes y de comparar pues, de mirar esa diferencia entre lo que es la sustancia gris del parénquima cerebral y lo que sería una colección extradural con forma de semiluna que no atraviesa la línea media. Miren aquí la línea media cómo se ve hiperdensa. Entonces es difícil, pero para estar como pendientes de esos hallazgos sutiles, sobre todo si es bilateral. Y el hematoma subdural crónico también se puede pasar por alto. Esto sucede con alguna frecuencia en los adultos mayores que ya tienen cambios involutivos del parénquima cerebral, tienen mucha prominencia de los espacios extraxiales, entonces pues hay más espacio para que se acumule la sangre y resulta que cuando ya esta sangre es crónica, pues se vuelve muy hipodensa, muy similar al líquido cefalorraquídeo, pero nunca igual, ¿cierto? Es sutilmente o ligeramente un poquito más densa que el líquido cefalorraquídeo. Y en un estudio contrastado veríamos que los vasos sanguíneos corticales no atraviesan esa colección extraxial, ¿sí? Porque se puede confundir con líquido cefalorraquídeo en el espacio pues, subaracnoideo normal, pues por cambios involutivos del parénquima cerebral del paciente, pero es importante estar como atentos a esos hallazgos. Miren que aquí hay una separación y estamos viendo pues aquí como hasta dónde llega esta línea que nos separa entonces lo que es el hematoma subdural crónico, en este caso bilateral, de el resto del parénquima cerebral. Entonces estar como pendiente sobre todo en esos hallazgos de bilateralidad y pues estar, claro, como muy atentos de la clínica del paciente porque probablemente pues tenga un delirium o alguna clase de deterioro y uno no le ve nada, pero de pronto sí, si se fija, de pronto viene en todos los planos. En el plano coronal esto se hace más evidente, entonces siempre estar como muy, muy atento. Esos eran los sangrados extraxiales. De los sangrados intraxiales, entonces tenemos la hemorragia subaracnoidea traumática. Y aquí hay un dato muy importante, o una perla, y es que la hemorragia subaracnoidea traumática usualmente es focal o si tiene compromiso multifocal o difuso o bilateral, suele ser asimétrico, ¿sí? Dependiendo del mecanismo de trauma, de cómo cayó el paciente, de cómo fue pues el accidente en general, ¿cierto? Entonces, la característica de esa hemorragia subaracnoidea traumática es que, pues, como está en el espacio subaracnoideo, se distribuye igual que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, uno ve que tiene como ese patrón giriforme, ¿sí? Que adquiere la forma de los giros, ¿sí? Entonces, miren que estos son giros normales con líquido cefalorraquídeo, pero pues aquí se ve hiperdenso por la presencia de hemorragia subaracnoidea. Y aquí les traigo este paciente. A veces en el servicio de urgencias llega un paciente con alteración del estado de conciencia y a veces es como difícil definir si fue el primero el huevo o la gallina. Tuvo un sangrado intracraneal que lo llevó a perder el estado de conciencia y a tener un trauma craneoencefálico o tuvo un TEC que lo llevó a hemorragia subaracnoidea. Y es ahí entonces donde es importante definir pues por los hallazgos en imagen si es la una o es la otra, porque si es una hemorragia subaracnoidea traumática, probablemente el manejo sea más conservador de vigilancia y soporte en una unidad de cuidado intensivo, dependiendo pues del estado del paciente. Pero si es una hemorragia
por un sangrado espontáneo secundario a una ruptura aneurismática, pues este paciente necesita una panangiografía para tratar la probable aneurisma que se rompió, el probable aneurisma roto. Entonces, cuando la vemos así muy difusa, distribuida de forma simétrica, ¿sí? Y bilateral por todas las cisternas de la base, los valles silvianos, ¿sí? Como muy similar lo que se ve de un lado al otro, pues debemos sospechar que es más de origen de un sangrado espontáneo, de una ruptura de un aneurisma y que este paciente probablemente requiera una panangiografía para su tratamiento. Mientras que si la vemos más asimétrica, más probablemente multifocal, pero como más allí, más acá, ¿cierto? Esa es más de origen traumático. ¿Listo? Muy bien. Y respecto a las complicaciones, definir si el paciente tiene o no tiene herniación asociada al efecto de masa que pueda condicionar todo este sangrado, ¿sí? Entonces, el sangrado subdural, el sangrado epidural, incluso las contusiones hemorrágicas con el edema vasogénico, pues esto puede condicionar efecto de masa y llevar a herniaciones. Las más frecuentes, entonces, es esta, la herniación subfalcina, en la que se desplaza la línea media de un lado hacia otro y por debajo de la fal, ¿cierto? El giro del cíngulo, pues de un lado se mete hacia el otro lado, ¿sí? El problema de esto no es esa herniación como tal, sino el riesgo de complicación que esto tiene y es que ahí pasan las arterias cerebrales anteriores. Entonces, la herniación subfalcina pues puede llevar a una complicación isquémica por compromiso de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y lo mismo con los demás herniaciones, ¿verdad? Esta sería la hernia del uncus, el famoso uncus o el ganchito, lo vamos a ver muy cerca, medial al tentorio y en relación con el mesencéfalo. Sí, miren que aquí está asimétrico, es muy importante siempre evaluar esas asimetrías. Tenemos la hernia uncal y esto que ya es una complicación pues posquirúrgica rara, pues como muy llamativa, pues que es una herniación paradójica después de una craniectomía descompresiva en la que la presión atmosférica pues supera la presión intracraneana y pues es como una herniación ahí paradójica, pero es más una complicación postquirúrgica pues que les quería mostrar. Pero las herniaciones, pues cualquiera de ellas pueden llevar esas complicaciones isquémicas u obstructivas, ¿sí? Del flujo del líquido cefalorraquídeo es importante identificarlas, ¿sí? Cuando vean también que el mesencéfalo no lo ven eso es como un Mickey Mouse en los cortes axiales, es así como las orejitas de Mickey Mouse, aquí estamos viendo entre el mesencéfalo y la protuberancia, pues ya casi, pero cuando no vean la formita así bonita, sino que los ven como más achatados, como que la cisterna interpeduncular está más cerrada, ¿sí? Hay que sospechar también las hernias transtentoriales. Usualmente, si tenemos una alteración supratentorial, pues la hernia va a ser una hernia transtentorial descendente, es decir, va a bajar pues contenido supratentorial, va a ir por debajo del tentorio y si tenemos una lesión ocupante de espacio pues infratentorial, pues puede condicionar una herniación transtentorial ascendente que es más rara. La mayoría de las que vemos es la hernia transtentorial descendente, la hernia uncal y esta que es la hernia subfalcina, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos a las imágenes en trauma de tórax, ¿sí? Entonces vamos a evaluar principalmente dos estructuras o dos cavidades anatómicas. El parénquima pulmonar, en el que puede haber contusiones, laceraciones y hematomas, y la cavidad pleural, que es como la más famosa, en la que podemos encontrar neumotórax, hemotórax o una combinación de ambos, ¿verdad? Entonces, las contusiones van a ser la lesión más común del parénquima pulmonar. Usualmente van a estar adyacentes al sitio del trauma o pueden ser lesiones también por contragolpe según el mecanismo de trauma. Y lo vamos a ver como consolidaciones, igual a las consolidaciones que podemos ver en una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Pasa es que van a tener una distribución pues muy específica, como les decía, van a ser muy focales, usualmente subpleurales más periféricas, como en los sitios de trauma, donde hay contusión, donde están las fracturas costales, donde hubo la contusión directa en la caja torácica, las bases pulmonares son más susceptibles, ¿cierto? Pero aquí hay un dato importante respecto a la aparición de las contusiones. Se pueden tardar, o sea, el paciente tuvo un trauma y puede que sea un trauma de una energía muy significativa, con un compromiso evidente en la caja torácica, pero que en la placa de tórax o en la tomografía, en esas primeras 6 horas no tenga mayores hallazgos, ¿sí? Porque ellas pueden aparecer hasta esas primeras 6 horas después del evento inicial, pues traumático, y desaparecen usualmente en la primera semana.
Entonces, ¿por qué, digamos, estos tiempos son importantes? Porque si el paciente, digamos, de forma muy temprana le encontramos unas consolidaciones antes de esas 6 horas, probablemente no sean contusiones, sino, bueno, será que venía pues muy raro, pulgas y garrapata, entonces traía una neumonía adquirida en la comunidad y se accidentó en la moto. Pues eso puede pasar, ¿cierto? O entonces el paciente lo hospitalizaron por una fractura de fémur, lo operaron y las opacidades aparecieron después de la primera semana. Entonces, pero es que él se dio en el tórax, serán contusiones pulmonares. No, porque ya deberían estar desapareciendo y no apareciendo. Entonces es más probable que se trate, por ejemplo, de una neumonía adquirida, pues una neumonía nosocomial, ¿sí? Es muy importante su detección porque tienen un 20% de riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, es una condición bastante grave, y el 50% desarrollan neumonía, ¿sí? Estos pacientes pues van a tener un patrón restrictivo, les va a doler respirar, va a haber acumulación de secreciones, van a estar en el hospital, entonces pues esto, y obviamente es un tejido pues no, con la vitalidad, todo su microambiente alterado, y van a tener más riesgo de neumonía, ¿verdad? Entonces, digamos que si nosotros analizamos estas imágenes sin un contexto clínico, podríamos decir que es una neumonía multilobar perfectamente. Aquí les quiero dejar claro como un concepto y es que consolidación no es igual a neumonía, que es de pronto lo que uno tiene como más claro en su mente y es el primer diagnóstico que uno va a emitir cuando uno ve consolidaciones, pero es mejor pensar la consolidación como ocupación alveolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la neumonía, pues es ocupación alveolar por pus, en un edema pulmonar por una falla cardíaca, pues es ocupación alveolar por agua, en un trauma, por ejemplo, pues va a ser también de edema, de líquido inflamatorio, pues por las contusiones, en una hemorragia alveolar es de sangre, en un tumor que también se puede manifestar como consolidaciones, pues es de células tumorales, etcétera, etcétera. Entonces, contexto clínico siempre será muy importante, el mecanismo de trauma y evaluar los hallazgos a la luz como de eso, ¿cierto? Entonces podemos ver contusiones multilobares, ¿cierto? Parcheada. Esto también puede tener broncograma aéreo, por supuesto, igual que una consolidación neumónica. Miren aquí de distribución muy periférica, ¿sí? Probablemente lesiones en el donde estuvo el golpe directo y por contragolpe también, ¿sí? Miren acá, aquí hay algo de enfisema subcutáneo en esta tomografía. Probablemente aquí, pues no la estamos viendo porque no es una ventana ósea, pero aquí probablemente hay una fractura costal y toda esta consolidación aquí muy localizada relacionada con un área de contusión, ¿sí? Lo mismo pues aquí otros ejemplos. Miren que los hallazgos por rayos X, ¿sí? Pueden ser sutiles. Esta placa pues, está un poco rotada, entonces uno dirá, bueno, si hay una asimetría en la opacidad de un campo pulmonar versus otro, ¿sí? Pero será por rotación, será, ¿qué será? Pero entonces uno, en el contexto clínico, una paciente con un trauma de una energía significativa, con algo de distrés respiratorio, que está desaturada, ¿cierto? Entonces vamos aumentando esa probabilidad diagnóstica, entonces probablemente ese aumento difuso en la opacidad de este campo pulmonar al compararlo con el otro, pues sea secundario a contusiones pulmonares, ¿cierto? Y aquí la tomografía de la paciente que lo demostraba, ¿sí? Las laceraciones son más frecuentes en trauma penetrante, pero también se pueden presentar en el trauma contuso, ¿sí? Y inicialmente en esa primera semana en el que las contusiones van a ser más exuberantes, suelen estar ocultas por las laceraciones, pues suelen estar ocultas por estas contusiones, ¿sí? Usualmente entonces las vamos a ver como cavidades llenas de aire o cavidades llenas de líquido. Y a diferencia de las contusiones, pues que acabamos de mencionar, estas pueden aparecer o se hacen más evidentes en las imágenes después de la primera semana y pueden tardar un poco más en resolverse, semanas o quizá meses, y cuando se resuelven dejan cambios cicatriciales, pues pueden dejar cambios cicatriciales en el parénquima pulmonar. Entonces, esta radiografía que estamos viendo aquí vemos que tiene unas opacidades alveolares bilaterales, ¿cierto? Difusas, con mayor compromiso de las bases pulmonares, aquí un poco el lóbulo superior izquierdo también, o sea, este es un trauma muy agudo, tiene pues probablemente contusiones pulmonares, pero miren que aquí vemos una cavidad que está como de unas paredes pues como muy bien definidas con un centro radiolúcido por una cavidad llena de aire, incluso tiene un nivel hidroaéreo, sí, que estamos viendo acá. Sospechamos entonces una laceración, le hacemos la tomografía y miren que incluso tenía otras que no eran tan evidentes en esta placa, sí, porque están veladas o están ocultas pues por las contusiones iniciales, pero aquí estamos viendo esas cavidades de laceración. Esas cavidades las llamamos neumatoceles,
¿sí? Neumatoceles. O hematoceles también, pues si tienen un contenido pues hemático, ¿verdad? Entonces aquí vemos un trauma muy agudo, miren que tiene neumotórax, tiene opacidades o consolidaciones pues en el parénquima pulmonar y dentro de esas consolidaciones tiene estas pequeñas cavidades de aire, probablemente neumatoceles de origen traumático por secundarias pues a laceraciones pulmonares, ¿sí? Y miren que en este paciente se resolvió el compromiso que había parenquimatoso, no vemos consolidaciones, no vemos opacidades alveolares, pero persisten unas imágenes de aspecto quístico, pues con un centro lleno de aire, lúcidas o hipodensas en esta tomografía, porque son pues, consistentes con laceraciones que se tardan más en resolver en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es como la importancia, pues como de evaluar los tiempos y las características de estas lesiones. ¿Sí? Estas cavidades se pueden sobreinfectar y llevar pues a abscesos pulmonares. De hecho, pues es un factor de riesgo para desarrollarlos. Hay que estar pues como vigilando y muy atentos de la clínica, sobre todo infecciosa, porque pues estos pacientes pues de la parte respiratoria van a estar comprometidos, siempre van a tener disnea, tos, etcétera. Entonces estar como muy pendiente de la parte infecciosa ahí, ¿sí? También podemos tener hematomas, ¿sí? Cavidades llenas de sangre, a las que llamamos hematoceles, que son lesiones las lesiones que veíamos más pequeñas, como dentro del parénquima pulmonar y eso, y el término hematoma se reserva pues, para lesiones que son más grandes, pero la diferenciación pues no tiene mucha importancia, usualmente se resuelven pues en 4 a 6 semanas. Y ojo que requieren seguimiento muchas veces para diferenciarlos de masas pulmonares. Ese es otro dato importante porque no sabíamos previamente cómo estaba el paciente, si tenía algún factor de riesgo, fumador y un síndrome constitucional, iba en moto y entonces se accidentó y además, entonces todos los hallazgos del trauma están ocultando pues otros hallazgos. Entonces es importante porque podemos ver una lesión así como esta, como muy tumoral, ¿cierto? Entre comillas, pues puede ser perfectamente un hematoma pues como por el trauma y eso, pero es mejor hacerle seguimiento para no llevarnos una sorpresa. Respecto al neumotórax, entonces probablemente estemos un poquito más familiarizados con el signo de la línea pleural. Entonces, es el contorno externo del pulmón, ¿cierto? Al que debemos estar como atentos para hacer el diagnóstico de neumotórax de la forma pues como más fácil, ¿cierto? Y sobre todo si se asocia pues a un nivel hidroaéreo como estamos viendo aquí, pues el diagnóstico de hemoneumotórax va a ser relativamente sencillo. Usualmente, pues digamos, si está así como en la imagen es muy fácil, pero ojo con esos neumotórax que tienen una disposición aquí muy subpleural, muy cerquita del ápice, que a veces se nos confunden con los contornos de las costillas, con el contorno medial de la escápula que está por aquí, ¿cierto? Entonces, evaluarlo pues como de una forma muy expedita. Puede ser un reto diagnóstico en los rayos X portátiles, ¿sí? Porque pues el paciente no está de pie, entonces el aire no sube y no vamos a ver el signo de la línea pleural. Como el paciente está acostado, semisentado, etcétera, puede que no veamos ningún signo, ningún hallazgo, o que tengamos este signo que está descrito como el signo del sulcus profundo, ¿sí? Ese es uno de los signos que en radiografía portátil, sobre todo para quienes trabajan pues, en servicios de urgencias o servicios de hospitalización, de UCI, etcétera, pues nos puede orientar para su diagnóstico, ¿cierto? Entonces el aire se diseca en el paciente que está como acostado, se mete como entre el hígado y el receso costofrénico ahí entre el hígado y el diafragma hasta el último rinconcito allá al final y en la parte lateral y ahí vamos a poder ver como esa línea radiolúcida que es muy diferente pues a la línea pleural a la que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Y esto pues también es un signo de neumotórax, ¿listo? También podemos ver el signo del doble diafragma, entonces miren que aquí vemos como una línea rarita acá, entonces ese también puede ser un signo de neumotórax en pacientes en los que no se pueden poner de pie por rayos X del tórax portátil. Aún así, pues podemos tener lo que es el neumotórax oculto, ¿cierto? Que solo lo vamos a diagnosticar pues por una tomografía de tórax que si es solo para evaluar el neumotórax, pues puede ser una tomografía de tórax simple, ¿cierto? Recordar que el neumotórax, atención, es un diagnóstico clínico, ¿sí? Digamos que el error de esta imagen es haber sido tomada, pues porque el diagnóstico desde el punto de vista clínico debe ser muy claro y solucionar el neumotórax pues con las punciones que nos enseñan para sacar todo ese aire y ya después llevarlo al manejo definitivo con toracostomía, ¿cierto? Y que incluso uno en imágenes puede ver este extenso neumotórax, todo el parénquima pulmonar aquí colapsado, el mediastino desviado
hacia el otro lado y el paciente estar estable hemodinámicamente, o sea que no sería, pues, por definición clínica un neumotórax a tensión, pues el neumotórax masivo, pero entonces clínicamente es muy importante saber cómo está el paciente, pues, para definir esto. ¿Listo? Respecto al cálculo del porcentaje de neumotoras, hay muchos esquemas propuestos. Este es uno de los más conocidos, que es el de REA, propuesto en 1982, en el que se mide la distancia, pongámoslo acá, por ejemplo, en esta imagen que teníamos, la distancia máxima, ¿cierto? Interpleural, una media y una aquí inferior. Se suman las tres, se divide entre tres, es decir, se saca un promedio, ¿sí? Y ese valor nos lo llevamos entonces a su nomograma y lo que nos dé en centímetros, entonces respecto a esta reglita, pues va a ser más o menos el porcentaje. Esa es una forma, pues, como muy famosa, la que le enseñan a uno también en cirugía, pero digamos, por practicidad también podemos tener en cuenta la distancia interpleural, como para definir intervención, más del 30, menos del 30%, ¿cierto? Se correlaciona más o menos con estos valores. En niños, distancia interpleural de más de 3, menos de 3 centímetros, adultos 3,5, 4 centímetros, entonces se correlaciona con valores cercanos, pues alrededor, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, aquí tenía 4 centímetros, nos dio en este cálculo 25, pues eso obviamente va a depender de estos valores, pero pues es un aproximado del 30%. El hemotórax fácilmente se puede detectar por ultrasonido y por tomografía. En los rayos X iniciales puede pasar por alto, sobre todo en volúmenes bajitos, menores a 200 mililitros, en los que todavía no alcanza a borrar los recesos costofrénicos. Sin embargo, pues debemos buscarlos activamente, precisamente, y de mayor importancia o relevancia, pues es el borramiento del ángulo costofrénico. A veces miren que sucede esto que estamos viendo en esta imagen y es como si fuera el signo de la línea pleural del neumotórax, pero pues por líquido, ¿cierto? Miren que el pulmón o el parénquima pulmonar está desplazado hacia medial y por fuera estamos viendo este aumento en la opacidad acá, que corresponde pues al hemotórax o al derrame pleural. También miren que de todas maneras todo el parénquima pulmonar, si lo comparamos con el otro lado, se ve más radiopaco, ¿sí? Este paciente es una radiografía de tórax portátil, está acostado. Entonces lo que pasa con el líquido es que se va a distribuir en toda la caja torácica y se sobrepone su densidad pues a la densidad del parénquima pulmonar y por eso aumenta de forma difusa también toda la opacidad pues del pulmón al compararlo con el otro lado. Es probable que también, pues si estamos en el contexto de trauma, también tenga contusiones, consolidaciones por contusiones, ¿sí? Pero cuando lo vemos así muy difuso, probablemente estemos frente a un hemotórax, pues en este contexto de trauma, o un derrame pleural, pues en algún otro contexto. En la tomografía es importante evaluar los signos de sangrado activo. Entonces, usualmente esto se asocia a fracturas costales, ¿cierto? Y pues las fracturas costales se pueden asociar a lesión de las arterias intercostales. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuanto al protocolo que mencionábamos antes, hay que definir entonces, por ejemplo, una fase arterial y una fase portal para ver cómo se comporta el medio de contraste en relación con esas lesiones vasculares, ¿cierto? En este caso, estamos viendo aquí, miren que es una fase arterial, todo el contraste está dentro de la aorta, ¿sí? O sea, está en las arterias. Y aquí en esta fase arterial estamos viendo que el medio de contraste se está escapando de una arteria intercostal. Pues esta sería así se ve una arteria intercostal normal. Yo borro ahí. Y probablemente pues de la arteria intercostal que está aquí está saliendo este medio de contraste. Y cuando la vemos en una fase más tardía, venosa, miren que la vena cava inferior y las venas hepáticas ya tienen medio de contraste acá y los órganos pues están realzando más, el tejido pues de los órganos pues vemos que ese medio de contraste que se escapaba aquí en fase arterial está como aumentando y se está metiendo pues a la cavidad pleural, ¿cierto? Entonces, así es que evaluamos el sangrado activo, ¿sí? Aumenta ese medio de contraste, ese flush de medio de contraste por fuera de las estructuras vasculares. Y la densidad del hemotórax o del derrame pleural, pues secundario al trauma, pues va a ser alta. La densidad de la sangre, como ya veíamos en cráneo, es alta. Entonces lo vamos a ver muy similar. Yo siempre le digo a los estudiantes que comparen cuando están viendo hemotórax la densidad del derrame pleural con el del músculo, porque la sangre tiene hemoglobina, el músculo tiene mioglobina, entonces son como primitos y se parecen mucho en densidades. Entonces, pues uno, digamos, obviamente, pues uno le puede medir las unidades de Hounsfield y te va a dar pues que es sangre, pero digamos que hacia abajo también lo podemos hacer, ¿cierto? Miren acá entonces, un derrame pleural incluso se ve cómo se sedimenta la sangre, es más densa en esta parte dependiente,
gravitacionalmente y aquí menos densa por los elementos pues sanguíneos que se van ahí coagulando. En este caso era lo que les quería mostrar también con esta imagen, era que podemos tener hematomas extrapleurales, ¿sí? Entonces no se pueden confundir con el hemotórax, pero miren que aquí hay un signo muy bonito de que esto no es un hemotórax, sino que es un hematoma extrapleural y probablemente el manejo sea conservador, no hay que pasarle sonda de toracostomía. Vemos esta línea hipodensa que está rodeando lo que creíamos que era el hemotórax, es cierto, es una línea hipodensa con densidad de la grasa, miren la densidad de la grasa aquí subcutánea, y esa lineecita entonces nos está delimitando la grasa extrapleural. Entonces, si este hematoma está por fuera de esa grasa extrapleural, pues es porque no está en la cavidad pleural. Entonces, ahí tenemos ese signo que nos puede orientar, pues porque también es frecuente que lo veamos, ay, perdón, también es frecuente que lo veamos en este contexto de trauma, ¿sí? Y también podemos tener otra condición que puede simular el hemotórax, que es la efusión o el hematoma subpulmonar. Está por debajo del pulmón y por encima del diafragma, ¿sí? Es decir, el receso pleural, miren que está respetado. Esta cavidad pues está normal. Pero miren ustedes que el hemidiafragma del lado izquierdo en este paciente, en esta imagen de acá, está un poquito más elevado que el del lado derecho, ¿sí? Pero el receso costofrénico se respeta. Y en el contexto de trauma, este es un hallazgo que nos debe hacer sospechar de que hay una efusión o un hematoma subpulmonar que pues nada tiene que ver con la cavidad pleural, por lo que no le tenemos que pasar sonda de toracostomía, ¿cierto? Probablemente el manejo de esto pues sea más conservador, ¿verdad? Y finalmente las imágenes en trauma de abdomen. Entonces, en trauma de abdomen es muy importante evaluar si estamos frente a un trauma cerrado o un trauma penetrante, porque las lesiones que vamos a encontrar son completamente diferentes. En el trauma cerrado, entonces, la lesión de víscera sólida va a ser predominante. Primero, el vaso es el órgano más lesionado. De segundo, el hígado, los riñones y ya los demás pues disminuyen en frecuencia, ¿sí? Aquí en el contexto de trauma cerrado, de una vez, esta perla es importante. Identificar neumoperitoneo es un signo útil de lesión de víscera hueca, ¿sí? Pues porque el aire que estemos viendo libre en la cavidad peritoneal probablemente sea pues de una perforación de una víscera hueca y no del medio ambiente, pues por la herida que penetró el peritoneo, secundario a una arma cortopunzante, una herida por proyectil de arma de fuego. Entonces el neumoperitoneo en el trauma penetrante no es tan útil para definir la lesión de una víscera hueca. Entonces son diferencias pues como que tenemos que establecer. Saber también que el manejo del trauma cerrado es predominantemente conservador, mientras que el de trauma penetrante es predominantemente quirúrgico y por eso pues debemos estar como tan atentos de los hallazgos, ¿cierto? Aquí se va a lesionar más el intestino delgado y el mesenterio y que el intestino grueso, ¿sí? Entonces, del trauma cerrado vamos a evaluar la presencia rápidamente de lesiones esplénicas, hepáticas, renales y por supuesto lesiones vasculares asociadas a fracturas, por ejemplo, pélvicas o de huesos largos como el fémur, que tengan sangrado activo. ¿Listo? Estas lesiones de estos órganos pues también pueden condicionar precisamente sangrado activo y ser la causa de la inestabilidad del paciente y eso decirle al cirujano, bueno, es que tengo que empezar por el vaso o por el hígado o al radiólogo intervencionista, etcétera, dependiendo de los hallazgos que vamos a ver a continuación. Y el trauma penetrante, evaluar entonces los signos de lesión de víscera hueca, hay unos signos directos y otros indirectos, y de todas maneras evaluar los trayectos de, pues, bien sea del arma cortopunzante o del proyectil de arma de fuego, para descartar lesiones de otros órganos, ¿sí? En ambos, a diferencia del neumoperitoneo, que sirve más en uno que en otro, el líquido peritoneal, el hemoperitoneo, pues nos va a ayudar, ¿cierto? A evaluar, bueno, es que algo está sangrando, busquemos de dónde es, en este caso el hemoperitoneo, que es ese líquido denso muy similar al que veíamos en el hemotórax, nos va a ayudar entonces, ¿sí? Algo rápido respecto a la técnica para recordar cuando sospechamos, pues en general en el enfoque inicial del trauma, pues no se administra de rutina contraste oral, rectal ni intravesical. Esto lo hemos visto en algunas instituciones, todavía pues se usa como de rutina, pero no, esto es según la sospecha, ¿cierto? Si bien en la comunicación con el equipo, pues me dicen, no es que yo sospecho que tengo una lesión rectal, pues de pronto sí es importante la administración de medio de contraste rectal y lo planearemos pues en el tomógrafo. Yo tengo una sospecha de una lesión intravesical, entonces si ya tiene una sonda, por ahí podemos inyectar medio de contraste.
¿sí? Porque tiene una fractura de pelvis muy horrible, entonces el cirujano necesita saber, bueno, eso lo podemos hacer, pero no de rutina, ¿listo? Muy bien, entonces respecto perdón, al hemoperitoneo, es importante reconocerlo al igual que el hemotórax porque pues esto nos va a estar hablando de que algún órgano está sangrando, ¿cierto? Entonces vamos a ver usualmente un líquido en las zonas dependientes, es decir, como donde donde normalmente caería gravitacionalmente el líquido, y vamos a ver un líquido de alta densidad. Miren nuevamente que si comparamos la densidad, en este caso del músculo, con la densidad de este líquido que tenemos aquí en la pelvis, es muy similar. Lo que les explicaba de la hemoglobina, la mioglobina, pues la densidad es similar. ¿Listo? Y debemos buscar la sangre adyacente, eh, o sea, la mayor cantidad de sangre, ¿cierto? ¿Dónde la estamos viendo? Porque usualmente donde estemos viendo esa mayor cantidad de sangre, pues es donde va a estar la lesión predominante que probablemente sea la culpable de la inestabilidad del paciente. Y a eso es a lo que llamamos el signo del coágulo centinela, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la sangre? En mayor cantidad y con mayor densidad. Usualmente una sangre que tiene una densidad de 45 a 70 unidades de Hounsfield, que es una sangre que ya se está coagulando, a diferencia pues como de la más activa, que como les decía ahorita tiene una densidad un poco menor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque uno puede tener varios sitios de sangrado, de trauma. Miren que en este caso tenemos líquido o hemoperitoneo aquí perihepático y también periesplénico, ¿cierto? Pero es importante detectar entonces dónde está ese coágulo centinela para definir qué intervenir primero, sobre todo si es un manejo intervencionista o quirúrgico también, pues saber cuál es la causa primaria de la inestabilidad del paciente para resolverla. Y miren esto, el neumoperitoneo puede ser tan sutil como esto. Uno a veces piensa, no, es que voy a ver la burbuja de aire aquí anterior, ¿sí? Gigante, pues como estamos acostumbrados en las úlceras pépticas perforadas, etcétera, pero puede que el neumoperitoneo solo sea esta burbuja de aire y debemos ser pues como muy acuciosos para buscarla cerca a los grandes órganos, pues a las grandes vísceras huecas. En este caso está aquí adyacente a la curvatura mayor del estómago, pues en este es solo una imagen estática, pero habría que mirar toda la tomografía para ver si tiene una perforación gástrica asociada a todo este trauma y este sangrado que tiene aquí este hemoperitoneo, ¿cierto? Y este es el aspecto que adquiere o cómo lo vamos a ver pues distribuido, ¿cierto? En interasas, en las goteras parietocólicas, ¿cierto? Miren que si lo comparamos con la densidad del músculo es muy parecida y esa es la forma de detectarlo. ¿Sí? Miren, en este caso, pues un paciente con un trauma hepático muy significativo, tiene una lesión vascular y miren que aquí hay un líquido en abundante cantidad de mayor densidad, entonces probablemente pues obviamente el origen de este sangrado sea hepático y sea lo primero que tenemos que intervenir. ¿Sí? Hay una cosa importante, es que el hemoperitoneo no siempre lo vamos a ver así hiperdenso. Puede tener una densidad líquida parecida a la que tiene la bilis o la vejiga, menor a 20 unidades de Hounsfield, hasta en un cuarto de los pacientes, ¿sí? Incluso en pacientes sin comorbilidades o, por supuesto, pues en pacientes con anemia, similar a lo que sucede en el sistema nervioso central cuando mencionábamos el sangrado extraaxial. Es importante diferenciarlo de ascitis, pacientes, por ejemplo, nefrópatas, ¿sí? Que tienen ascitis o que están en diálisis peritoneal. Estos pacientes pueden tener una excreción transperitoneal del yodo con el que lo estamos contrastando. Entonces, se puede uno confundir con que es un hemoperitoneo y resulta que no, que es una citis que está y que el peritoneo está excretando pues el yodo. Entonces, ahí es importante pues lo de los antecedentes que mencionábamos por ahí en los estándares de cuidado, ¿cierto? El líquido por perforación de víscera hueca, entonces puede que tenga un hemotórax, un sitio de sangrado activo, pero que estemos viendo un líquido de baja densidad, pues porque hay una perforación de víscera hueca y el contenido intestinal pues es líquido y que me esté disminuyendo esa densidad y que de pronto no sospechemos el sangrado, entonces es importante evaluar también, pues para no centrarnos es que solamente tiene una lesión, una perforación de víscera hueca porque le dimos el neumoperitoneo, etcétera, pero entonces estamos olvidando el sangrado activo que probablemente lo vaya a inestabilizar más rápido, pues por un choque hemorrágico, que la perforación de víscera hueca por una peritonitis que de pronto pueda ser un poco más tardía. ¿Listo? Y lo mismo líquido por rotura de la vejiga, ¿cierto? La orina tiene una baja densidad, se mezcla con sangre, pues esto me puede disminuir la densidad, importante pues diferenciarlo. O si solamente, o si no tenemos pues ningún sitio de sangrado y solamente tenemos líquidos de baja atenuación,
con menos de 20 unidades de Hounsfield, pues evaluar entonces si es solo por una perforación de víscera hueca o por rotura intravesical, ¿sí? Esta es una cosa importante y es que en las mujeres uno puede encontrar una cantidad de líquido en el espacio, en el receso de Douglas, pues allá en el receso rectuterino, fisiológico, pues por la ovulación y pues por todo el ser mujer. En los hombres esto no es, pues no está tan descrito, es infrecuente, pero en esta referencia describen que en el 3 al 5% de los pacientes que tienen trauma y no tienen ninguna lesión intraabdominal significativa, ni de órgano sólido, ni de víscera hueca, pueden tener una cantidad de líquido allá abajo en la pelvis de baja atenuación y es benigno. Se le hace seguimiento, eso sí, clínico e imagenológico según el criterio clínico, pues para descartar que no sea cualquier tipo de lesión, pero es posible encontrárnoslo también, una pequeña cantidad de líquido en la pelvis de los hombres, así como el que encontramos en las mujeres, pero pues obviamente no es tan frecuente, eh, por lo que pues no es lo primero que vamos a pensar, hay que evaluar muy bien todo el contexto, cómo están todos los órganos sólidos, todas las vísceras, etcétera, pero tener presente esto pues que es como la excepción. Y ya el evaluar pues el trauma de los órganos específicos. Entonces, estas clasificaciones que son bastante frecuentes, que nos las llevan de grado 1 a grado 5 y que nos indican pues como el manejo, ¿cierto? Debemos tratar como de clasificarlos. A veces las laceraciones pueden ser muy sutiles, ¿cierto? Entonces miren que puede que usted no esté viendo aquí la laceración, pero lo que sí está viendo es que por fuera del vaso hay un poquito de líquido, de hemoperitoneo ahí o de líquido periesplénico. Pues miren la densidad nuevamente similar a la del músculo y miren aquí la pequeña laceración, en este que sería un ejemplo de un trauma esplénico grado 1, predominantemente pues todo esto es de manejo conservador. Sí, en este caso pues ya la laceración es mucho más profunda, ¿cierto? En esta parte del vaso. Aquí no estamos viendo pues que tenga sangrado periesplénico, pero sería un trauma grado 2, ¿sí? Mucho más grande, entonces puede tener el sangrado periesplénico pues como mucho más evidente. En este caso no se ve, pero lo que sí se ve pues es un área aquí de un hematoma pues intraesplénico muy significativo. Es un trauma grado 3. Aquí en este caso ya son mucho más evidentes los hallazgos, el trauma grado 4 y grado 5 que ya comprometen más del 25 al 50% pues como de toda la densidad del parénquima esplénico y ya de nuevo evaluar el sangrado activo. Entonces, no es normal ver este medio de contraste aquí así derramado dentro del vaso, ¿cierto? Y miren que estamos en una fase arterial, esto se está saliendo de algún lugar, ese medio de contraste así tan isoarterial como vemos aquí dentro de la aorta, es sangrado activo, está escapando probablemente de una rama de la arteria esplénica y necesita embolización. ¿Sí? Y miren que aquí también, probablemente también tenga un trauma hepático, ¿sí? Porque aquí también tenemos líquido o hemotor, pues, hemoperitoneo aquí perihepático, pero probablemente lo que haya que tratar primero, pues va a ser este sangrado activo del vaso y no tanto el hígado, puede que esto ya se haya detenido, pues, de sangrar, no estamos viendo el coágulo centinela, ¿cierto? Entonces, muy importante evaluar estos sitios de sangrado activo de forma inmediata para llamar al radiólogo intervencionista, ¿cierto? O el estallido esplénico, ¿sí? Ya es una pérdida, pues, como de toda la anatomía normal. Y miren que aquí se asocia nuevamente, miren, esto es una fase arterial y vemos que hay sangrado activo por este trauma esplénico y hay que llamar rápido al intervencionista. Incluso si no vemos sangrado activo, se está haciendo mucho terapia electiva por embolización de la arteria esplénica cuando tenemos todos estos hallazgos pues, de un trauma esplénico de alto grado para evitar complicaciones secundarias al sangrado. Trauma hepático lo mismo, estar pendientes a hallazgos sutiles que se nos pueden pasar por alto, sobre todo en esos traumas iniciales, porque acuérdense que esto hay que vigilarlo clínica e imaginológicamente. Entonces, si no lo vemos, pues no lo vamos a vigilar y pues puede inestabilizarse y esto puede progresar con el paciente pues en su casa y llegar después en un choque hemorrágico. Entonces estos hallazgos sutiles son muy importantes. Siempre mirar muy subcapsular de los órganos, muy en la periferia, ¿cierto? Esos pequeños hallazgos de pequeñas laceraciones que pueden ser de traumas de bajo grado, pero que se pueden complicar en el tiempo, ¿cierto? Porque los más evidentes pues los vamos a identificar
con mucha mayor facilidad, ¿cierto? Y así no, pues como medir la profundidad de las laceraciones o qué porcentaje de superficie del órgano está comprometido por el hematoma intraparenquimatoso o por la laceración, ¿cierto? Y si tiene o no tiene lesión de grandes vasos. En este caso, entonces, miren nuevamente para que no se nos olvide cómo se va a ver el sangrado activo. Entonces, miren que está, si bien esta no es una fase arterial pura, pues aquí sí estamos viendo, es una fase un poco más tardía, miren que ya el medio de contraste está saliendo de la aorta y está entrando a los órganos, pero aquí estamos viendo pues derrame de medio de contraste con un hemoperitoneo aquí muy significativo que incluso desplaza el parénquima hepático. Esto debe ser intervenido de forma emergente, ¿verdad? Entonces, muy importante estar atento como a estos hallazgos. Por supuesto, si hay lesiones de grandes vasos, de venas hepáticas, de vascularización de grandes superficies pues, de los órganos, estamos frente a traumas de alto grado que deben ser evaluados por cirugía porque probablemente el manejo ya no sea tan conservador, aunque digamos que se hace todo lo posible para no intervenir a estos pacientes. En el trauma renal, muy importante si tiene o no tiene extensión al sistema colector. Entonces, en estos traumas renales, muy importante la comunicación, porque, y que el radiólogo esté ahí pues pendiente viendo si tiene o no tiene laceraciones renales, porque hay que hacerle unas adquisiciones, ¿cierto? En las que ya el medio de contraste ya no esté en el parénquima, sino que se esté excretando. Miren que aquí ya estamos viendo, ¿sí? Cómo el medio de contraste está llenando los cálices, pero miren que aquí se está escapando de los cálices del riñón, que debería estar aquí en esta zona central del riñón, que debería estar pintando los ureteres. Ahí pues hay una fuga del medio de contraste y cuando estas lesiones pues estas laceraciones afectan el sistema colector, pues es una lesión de más alto grado y probablemente requieran alguna intervención. Obviamente la fuga de orina a través de esas lesiones va a alimentar lo que puede ser o un urinoma, pues hay una colección de orina perirrenal o la mezcla de ambas cosas, de un hematoma y de la orina. Entonces, el hematoma por una laceración renal o una lesión vascular, etcétera, más la mezcla con la orina, eso se puede acumular aquí, pues como en el espacio perirrenal y podemos ver una colección ahí como con densidad heterogénea que puede contener ambas cosas, ¿cierto? Entonces es importante como evaluar eso. Y por supuesto, pues la vascula, como les decía, la vascularización del órgano, si está hipodenso respecto al otro, en una gran superficie o por completo, estamos frente a una lesión de alto grado, probablemente con una lesión del hilio vascular que probablemente requiera alguna intervención, pues ya un manejo avanzado. Y finalmente, el trauma de víscera hueca y el mesentérico son un reto diagnóstico. Necesitamos alta sospecha clínica, pues esto basado en el mecanismo de trauma, en la descripción de los trayectos de la herida por arma cortopunzante, de la herida por arma de fuego, tanto desde el punto de vista clínico, saber, es que entró por el flanco derecho y salió por la región dorsal izquierda, eso para nosotros es muy importante, y también desde el punto de vista radiológico, porque nosotros debemos hacer el seguimiento del trayecto de la herida para buscar las lesiones de los órganos en ese trayecto. Entonces, ojalá todos tuvieran los signos directos. Si uno ve la interrupción focal de la pared intestinal, un hematoma mural y una burbuja de aire afuera, como la que les mostraba ahí por el estómago, y listo. Entonces uno queda como muy, muy tranquilo y ese paciente pues es quirúrgico. Pero muchos tienen los signos indirectos que de pronto le dejan a uno la duda, entonces es importante estar como muy atento a ellos. El aire extraluminal, como el que les mostraba la burbujita en el estómago, es muy importante, ¿sí? Porque puede que uno no vea la interrupción focal de la pared, ¿sí? Pero si ve ese aire extraluminal, está perforado, ¿sí? Porque y probablemente no estemos viendo la interrupción focal de la pared, pues por lo que los tejidos que están adyacentes a la perforación tratan de hacer como un sello. Entonces, esto va a resolver pues como esa perforación y no la vamos a ver, ¿cierto? El mesenterio es como un vigía, el mesenterio es como nos alarma sobre lo que está pasando alrededor, ¿sí? Entonces, la estriación de la grasa mesentérica nos puede ayudar a decir, bueno, si está estriado cerca a la fosa ilíaca derecha, probablemente se perforó el ciego. Si está estriada la grasa mesentérica en el flanco izquierdo, entonces será el colon descendente. Entonces, es muy importante evaluar el mesenterio y los trayectos de las heridas. Y en el trauma mesentérico, ojalá veamos el sangrado activo, como los que ya hemos visto hasta ahora, pero usualmente lo que vemos es líquido o sangre intermesentérica que adquiere como una forma poligonal muy similar a lo que les mostraba en una de estas imágenes, similar a esto.
Sí, probablemente aquí haya, pues este paciente tenga una lesión del mesenterio. Y estriación, ¿cierto? Estriación y ver cómo están las asas pues locales de ese mesenterio, ¿verdad? Entonces, muy importante inicialmente seguir la burbuja extraluminal. Entonces, aquí tenemos una tomografía de la pelvis y tenemos una cantidad de aire muy significativa que está por detrás del recto. Entonces, probablemente, pues aunque no estemos viendo la solución de continuidad, aunque aquí no la están señalando, es muy sutil. Esta es la pérdida de la continuidad de la pared, pero aunque no la veamos, pues con este aire vamos a sospechar que está perforado. En este caso, se le administró medio de contraste intrarrectal, pues para definir y confirmar por completo que de pronto esto que estábamos viendo aquí no fuera un artefacto, de pronto al radiólogo le quedaba la duda de si era o si no era, de pronto pues tuvo una herida penetrante y por el glúteo y este aire podía haber sido externo, pues el contexto clínico por eso es tan importante. Se administra medio de contraste rectal y se ve pues ahí claramente el defecto, ¿sí? Mismo acá, en este paciente, pues vemos que hay hemoperitoneo. Nuevamente comparamos la densidad del músculo con este líquido, pero miren que la estriación de la grasa aquí es muy significativa, ¿sí? Y acá parece haber extravasación del medio de contraste y en una adquisición más tardía, esta sería una arterial un poquito tardía y en esta un poquito más venosa más tardía vemos cómo está aumentando, ¿cierto? Este lago aquí, que es sangrado activo, probablemente relacionado con una lesión mesentérica, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a esos hallazgos sutiles. Y finalmente el complejo de hipoperfusión, que son hallazgos de pacientes en choque y cuando uno ve esto, el paciente tiene minutos de vida, ¿cierto? Se los dejo ahí en la tablita, si quieren le toman foto y son hallazgos que podemos nosotros identificar por las imágenes, ¿sí? Que nos dicen, este paciente está en choque, este paciente necesita reanimación urgente, le queda poco tiempo de vida, ¿cierto? Entonces vemos una vena cava inferior colapsada, se ha descrito que menos de 9 milímetros, obviamente son pacientes que no tienen polemia, entonces la precarga se va a caer, esto pues por el mismo principio van a estar aplanadas las venas renales, la aorta se va a ver filiforme, una disminución muy significativa del calibre, se describe que menos de 13 milímetros anteroposterior en adultos. Vamos a tener el famoso intestino de Koch, lo señalo aquí porque así es como se conocía antes, pues como todos estos hallazgos, y se van a ver engrosadas y con un realce difuso esas paredes, ¿sí? Las glándulas adrenales se prenden porque, claro, están exprimiéndose, tratando de sacar la máxima adrenalina para mantener al paciente con vida. El vaso va a disminuir su realce porque no es un órgano vital, ¿sí? Y podemos tener edema en el retroperitoneal peripancreático. Aquí tenemos entonces el aspecto, sobre todo desde ese intestino de choque, que es como el hallazgo, así se conocía pues antes, y es como el hallazgo como más llamativo, pues porque el intestino está en todas partes y vemos como en esta fase arterial, miren el contraste en la aorta, ¿cierto? Hay un engrosamiento muy significativo de las paredes del intestino, no es normal percibirlas tanto como estamos viendo aquí, con un realce difuso. Y miren las glándulas adrenales que también están prendiditas como un bombillo, ¿sí? No es normal verlas así. Y miren que en la fase arterial el vaso está muy apagado, cuando lo normal es verlo con un patrón tigroide o atigrado, como con unas estrías de medio de contraste que hacen como unas olas o unas manchas, pues como de tigre, miren que está apagado. Entonces, cuando ustedes vean este conjunto de hallazgos, miren la vena renal aquí está aplanada, ¿cierto? Miren la vena cava inferior aquí aplanada. Entonces, miren, hay varios hallazgos. Cuando vean todos estos, hay que correr. El paciente está muy cerca de hacer un paro. ¿Listo? Entonces, como conclusiones, pues todos los hospitales deberían tener un equipo de trauma con un líder que establezca una comunicación muy buena con el servicio de radiología, el traslado de ser rápido pero muy seguro al tomógrafo, garantizar de parte de radiología una lectura oportuna, ojalá pues ustedes en sus servicios de urgencias o donde trabajen pues también estén entrenados para identificar ciertos hallazgos que son de identificación inmediata para impactar la mortalidad, como los sangrados activos, etcétera. ¿Sí? Falta evidencia o más bien acuerdo para los protocolos de tomografía corporal total, ahora es muy a criterio clínico, ¿sí? Evaluación sistemática, desde el punto de vista de imágenes también, así como se hace una valoración primaria clínica, pues en imágenes también mirar las cosas más grandes que fueron las que mencionamos a lo largo de la charla y ya después mirar como lo secundario, que una fractura de una vértebra, que bueno, obviamente eso es muy importante y respecto a eso se me olvidaba mencionarles no quitar las inmovilizaciones cervicales ni pélvicas hasta el reporte definitivo de las tomografías, no quitárselas con
esa lectura preliminar pues, que vamos a dar en radiología, con esa lectura primaria, sino hasta el reporte definitivo cuando aparece ya en el sistema, porque esas son lesiones secundarias que uno en el momento pues no está pendiente. Entonces no quitar inmovilizadores cervicales ni pélvicos hasta demostrar o descartar esas lesiones, ¿sí? Y ser muy sistemáticos. Listo, llama a un amigo, radiólogo, siempre estamos disponibles. Y no, muchísimas gracias, los dejo con una foto de todos mis rescatados, y mi lucha de la adopción. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas.